¿Por dónde empiezo? No lo sé. Es un poco difícil. Pero todavía recuerdo el mar de edificios, como oleajes fríos, metálicos y cristalinos que se alzaban ante mí al escalar desde las más hondas periferias. Cualquiera podría pensar, o tal vez no, que se trataba de un viaje emocionante. Porque en un mundo posmoderno, la urbanidad es sinónimo de avance, bienestar, dignidad. La verdad es que siempre odié subir las interminables escaleras de puentes uniformes, todos iguales, mientras esos monstruos colosos se erguían, dominantes, como el reflejo de una realidad incluso menos alentadora. La del empleado formal en empresas, en grandes corporativos que te abren sus puertas, pero fácilmente te descartan. Esto es Crónica de un desempleado. Un episodio más de un podcast desde mi cuarto hasta tu cuarto, o donde sea que te encuentres. Solo recuerda, cuando la soledad te alcance, presiona play. Aún son las 5 de la mañana. Ya llevo una hora fuera de casa y apenas un tercio de camino. No alcancé asiento al subir al vagón del metro. No porque hubiera demasiada gente, tan solo no tuve premura de ganarlo. Creo que hay quienes comienzan el día más agotados que yo y, de alguna forma, prefiero ir parado y mirar por el cristal de las puertas. Pues se trata de un convoy naranja, de esos que te ponen de espaldas a las ventanas. No tengo demasiado sueño como otros lunes. El insomnio fue generoso y creo que conseguí dormir 5 horas, por lo que me siento lo suficientemente despabilado. Desbloqueo mi teléfono, pues quiero responder algunos mensajes de conversaciones importantes para no dejarlas pendientes, ya que una vez iniciada la semana, el tiempo se vuelve arena en mis manos. Pero antes de comenzar a leerlos, mientras el gusano naranja avanza a velocidad continua, siento la necesidad de escuchar una canción que va a tono con lo que miro. El azul cerúleo de un cielo que está a punto de dejar la madrugada. Casi inunda a cuentagotas la escena y apaga las luces de combis, edificios y otros carros que avanzan fluidos por Zaragoza. Ese bello océano postnocturno suena Spefengi Engla de Sigur Rós, y por un momento todo está bien. Aunque algo dentro de mí sabe que este lunes no será como los otros. La cantidad de esquemas que formé en mi mente mirando ventanas en cada trayecto de los últimos meses se apiló como panfletos de sentimientos y pensamientos que guardé, mas no silencié, porque siempre estuvieron ahí, acompañándome en los transbordos infinitos entre diferentes transportes, diferentes líneas de metro. No sé si sosteniéndome ellos a mí o yo a ellos, para no perder mi luz, para que mi alma no se extraviara al subir a la metrópolis. ¿Cómo terminé allí? Mirando desde un escritorio hacia una sala de juntas, cuyo vitral externo da hacia la ciudad miniatura. A veces solía perderme en ensoñaciones para oír un poco de la realidad de oficina, en las que salía volando lejos de ahí, pero no tenía tiempo de hacerlo, ni a través de esa ventana, ni la de mi habitación, pues el trabajo debía continuar. Ahora, es curioso estar tipeando las teclas para escribir esto, a mi ritmo,
cuando hace solo unas semanas tenía que hacerlo tan rápido como fuera posible porque los rumores, las verdades fabricadas, los escándalos que a todo mundo le importan sobre falsos dioses, más que, por ejemplo, el genocidio en Gaza y otras miles de terribles realidades, no pueden esperar. No a un redactor principiante como yo. Los medios y empresas, a final de cuentas, no pueden descuidar sus números, ¿verdad? Al final, sabía que esto era cuestión de tiempo. Hubiera querido irme antes, pero fui despedido primero, y está bien. El orden de los factores no altera el producto. Pues finalmente estoy escribiendo sobre algo que realmente quiero decir, como un desempleado. Todavía no sé por dónde empezar, o siquiera si esto va a ser lineal. Quizá prefiero que se trate más bien de un collage de imágenes atadas por un mismo hilo. Un hilo imaginario. La prisa por encontrar un trabajo se sembró en mí desde principios de este año, ya con título y mirando a muchas personas de mi generación ocupadas. La sombra densa y pesada del deber, la culpa por no estar haciendo lo que me tocaba como universitario egresado, como joven adulto funcional, como una pieza más del engranaje productivo de la sociedad. Me comía lento y seguro. Pero todo se aceleró y volvió aún más pesado cuando mi padre, también sin empleo desde un par de meses atrás, en aquel entonces me dijo: ¿qué vamos a hacer, hijo? Yo me quedé helado. La verdad no sabía muy bien qué contestar, pero al final respondí: conseguir trabajo. Me convertí en una máquina de buscar empleo que de a poco, entre 1 millón de aplicaciones y varias entrevistas de por medio, de alguna manera dio frutos. Conseguí entrar como redactor en un medio que, aunque no era completamente de mi agrado por el tipo de giro, de hecho no lo era en absoluto, prometía la experiencia que había estado buscando y que creí necesitaba. Finalmente conocería las mieles de ser un elemento. Cómo detesto esa palabra en el contexto laboral. En una gran empresa que me proporcionaría prestaciones, seguro de vida y toda esa sarta de promesas que lo enganchan a uno para esclavizarse voluntariamente. Al menos la jornada laboral sería razonable y digna, ¿verdad? Son las 9 de la noche. Estoy por terminar una nota más. Finalmente conseguí perfeccionar la estructura y estilo, además de la optimización, pero todavía me falta mejorar el ritmo. Ya tengo que irme de aquí. Soy de los últimos, si no es que la última alma viviente en el cajón 35 de esta enorme caja que alberga departamentos y oficinas. Todavía me faltan 2 notas y, la verdad, no me dan ganas de llegar a trabajar a casa. Pero el camino es largo y no puedo seguir jugando a alcanzar el último camión de vuelta a Tacubaya desde Santa Fe. Al salir de ahí, solo somos yo y mi teléfono con los audífonos conectados, caminando al borde de la noche sobre el primer puente circular. Se supone que todavía es primavera, pero el viento que sopla en mi cara parece el fantasma de un invierno pasado. No fue un buen día. Intenté terminar en menos tiempo, pero no lo conseguí. Está bien, no pasa nada, está bien. Me digo en mis adentros, decapitando el brillo y pretendiendo que no odio estar a 3 horas de casa. 3 malditas horas. Subo el segundo puente, miro un letrero blanco pegado detrás del señalamiento que se sostiene a los barrotes. En él se lee: conócete a ti mismo y conocerás el universo. No estoy seguro, en ese instante, de saber exactamente quién soy o qué estoy haciendo en ese lugar. Pero es una interesante pregunta. Aún así, tengo que irme.
como el tren interurbano que sale a velocidad para sumergirse en la oscuridad rumbo a Toluca. Aunque yo no voy a Toluca, de hecho voy en la dirección opuesta, hacia Ixtapaluca. A pesar de lo pesados que eran los trayectos, los días que tenía que ir a la oficina, casi siempre encontré historias o al menos señales en escenarios inesperados que entretenían mi mente andando en el transporte público. En una ocasión, al llegar a la estación de Metro Tacubaya de la línea 9, La Café, ya en los andenes, me percaté de lo inmenso que me parecía en ese momento ese lugar. Jamás me había dado cuenta de ello. Posicionado a mitad del andén en dirección a Pantitlán, hice un recorrido desde donde se supone emergería el metro en el que me marcharía hasta quedar mirando en paralelo al andén contrario. Y entonces, bajo las luces de tungsteno, 2 o 3 personas quedaron a los extremos como pisapapeles de un anuncio que al principio decía "no puedes". La manera en la que la penumbra se abría como un telón para mostrarme ese texto fue bastante peculiar. Quizá podría parecer una casualidad, y seguramente lo era, pero como dije antes, siempre me ha gustado entretener o desafiar a mi mente con ese tipo de cosas al observar mi entorno. Yo estaba cansado, pues ya llevaba para ese momento más de 12 horas en la ciudad, pero como un último aliento, el metro que venía de la dirección contraria rompió ese breve esquema y cuando se marchó, una persona tapó el "no", por lo que quedó "puedes". Señal, instrucción, motivación, no lo sé. Pero al final pude, al menos por un tiempo más. Entonces, 8 de la mañana. Es un día más. Dormí unas 5 horas apenas, pues anoche tuve que llegar a terminar las notas pendientes. Aún así me faltó una. Pero bueno, quizá este mes consiga llegar al número. Pero llegar al número. Ellos esperan que llegue al número. Tengo que llegar. Será un día silencioso. Pienso al mirar desde la ventana de mi cuarto el suave y frío gris, sobre el que se dibuja verde y con algunos capullos lilas todavía, ese árbol tímido que se esconde detrás de las casas de enfrente y que siempre termino mirando cuando quiero perderme un momento. Apenas son las 8 de la mañana, pero al menos hoy trabajo desde casa. Nunca me gustó trabajar desde casa. Parece que no tengo otra cosa que hacer que quejarme, ¿verdad? Pero es algo de lo que me di cuenta. Entiendo que para muchos el home office es casi hasta una bendición, y es que realmente reconozco sus bondades. No habría sobrevivido yendo más de 2 días a la semana hasta Santa Fe. En una ocasión una amiga me dijo, al menos estás con home office, como si se tratase de un privilegio. Y ya lo sé, sí lo era, pero a veces resultaba más pesado para mí estar en casa tantas horas que ir hasta allá. Al no tener que cortar el trabajo para tomar el transporte, el tiempo ahorrado era ocupado para seguir trabajando, para intentar sacar las notas diarias. Apenas me levantaba de la silla para comer o ir al baño, y eso a prisas, pues aunque nadie me obligaba, el compromiso para dar el ancho, la prueba de que haría bien esto, el temor por no ser suficiente y no cumplir con la expectativa, por volver a ser un triste desempleado, se acumularon como cadenas ceñidas en mi espalda, y cada día pesaron más. En la rutina diaria del monitoreo de medios, desde programas de farándula hasta la revisión constante de redes de personalidades que de personas reales tenían poco o nada,
Miré miles de ventanas que jamás creí tener de frente o siquiera buscar personalmente. Está bien, está bien. Es trabajo. No tiene por qué importarte. No tiene por qué llenarte. No tienes por qué encontrar profundidad. ¿En serio? ¿Esto es de lo que se trata? Has estado tan ocupado que olvidaste abrir tu mente y mirar al mundo girar gentilmente fuera de tiempo. ¿Las estrellas se apagan si dejas de mirarlas o permanecen encendidas sobre nuestras cabezas? ¿El tiempo apagará mi estrella? Al estar sumergido en la pantalla, el contacto con los otros que importaban, como amigos e incluso mi familia, fue cada vez menor, pues tuve que estar pendiente de los otros que le importan supuestamente al mundo. Figuras polémicas, escandalosas, absurdas, falsos íconos, falsas estrellas. Con el tiempo aprendí a reírme mientras perfeccionaba la automatización de mi trabajo y de mi persona. Dijeron que sería divertido. Intenté seguirles el juego. Pero en el fondo, en un viernes por la noche, al finalizar la semana, sin ganas de nada más que cenar y tumbarme en la cama, Heaven Knows I'm Miserable Now de The Smiths cobró el sentido que tantas veces me dio risa, pero asumía con ironía actualmente. Estaba buscando trabajo y entonces lo encontré, pero el cielo sabe que soy miserable ahora. Fue por esto que algunas preguntas se formaron en mi cabeza, como ¿por qué estaba donde estaba? ¿Hacia dónde iba con esto? ¿Cuánto tiempo más me quedaría? Pero quizá la más importante, sin importar cuán posible lo veas, a largo, mediano o corto plazo, ¿cuál es tu mayor sueño? Esta pregunta se la sigo haciendo a diferentes personas, porque siento que por un momento olvidamos eso que realmente nos importa, que de verdad queremos, lo que soñamos ser y hacer. Me refiero a lo que abraza y alimenta el corazón con la ilusión del anhelo de algo más. ¿Cuál era, quiero decir, cuál es mi mayor sueño? Mientras leía La insoportable levedad del ser, El olvido de Bruno o Las flores del mal, libros que me acompañaron en mis trayectos infinitos, me di cuenta de que había algo diametralmente opuesto entre lo que debía hacer por mi empleo y lo que quería hacer por lo que me gustaba y abrazaba mi espíritu maltrecho en un jueves por la noche al regresar desde la metrópolis sin fe. En las letras y el lenguaje vomitado sobre las notas que escribía con pulcritud, estructura y forma exacta de acuerdo al modelo SEO, de acuerdo al estilo amarillista que vende y lucha por arrojar el gancho en medio de la hiperinformación. Sentí la náusea en el estómago, mientras me daba cuenta que hacía tiempo que no escribía algo que me gustara. Alguna idea, pensamiento o sentir. Lo que fuera que no se tratase sobre astros decadentes. Sentado en el vagón semivacío del metro, mientras este recorría la línea 9, la café, hice a un lado la pereza, el hastío del piloto automático del día y miré sentadas a mi alrededor diferentes versiones de mí mismo, de quien he sido a lo largo de los años. Tuve una idea que no quise dejar escapar mientras sonaba Stranger to Myself. Y es que no me sentía tan ajeno a mí mismo en ese momento, pero tuve la necesidad de preguntarles a esos otros yo qué pensaban de lo que hacía, de lo que era ahora. Me apresuré a sacar una libreta que mi mejor amiga me regaló meses atrás para evitar que la idea se escapara por la ventanilla de mi lado izquierdo y escribí. Por fin escribí. Pasó mucho tiempo para que lo volviera a hacer, pero fue una de las veces en las que recordé quién era y qué quería.
El ritmo de trabajo me había quemado las pestañas en las últimas semanas. Los días ya no se diferenciaban entre sí. Y lo único que deseaba era que llegara el sábado para no hacer nada e intentar dormir mejor, reposar la espalda y quizá, con suerte, aprovechar un poco el domingo para leer, ver una película y escribir, estar con mi familia o tan solo perderme en lo que miraba a través de mi ventana, sin importar que afuera estuviera gris o la tarde se pintara de los colores pastel que tanto me gustan. Otro lunes de vuelta. Las lluvias no tuvieron piedad. Eran las 9 de la noche. Papá me llamó una hora antes y advirtió que Zaragoza estaba inundada. El servicio en la línea A, la Morada, estaba suspendido y el tráfico paralizado. Bueno, ahorita veo cómo le hago, no te preocupes. Le respondí a mi padre y también a mí mismo, aunque en realidad no sabía qué demonios iba a hacer. Ese día recibí un tercer llamado de atención sobre el volumen de mis notas. Seguía sin llegar al número deseado, pero ellos dijeron que me apoyarían un tiempo más. En cierto momento dejé de escuchar, mientras observaba el incipiente oscuro por las nubes cargadas a través de la ventana de la oficina de mi jefa, hasta que un relámpago me hizo saltar de la silla en la que estaba sentado a un costado de su escritorio. Agradecí la oportunidad y salí corriendo para intentar acabar una nota más y largarme de ahí. Me faltaban 2 notas más del día, pero ahora era más importante intentar llegar a mi casa. Usualmente me sentía relajado cuando dejaba la oficina, a pesar del largo trayecto que me esperaba. Pero esa noche, la tormenta no parecía una simple ducha más. Aún con paraguas terminé empapado de las rodillas para abajo y de solo pensar en que casi eran las 10 de la noche y el camión de vuelta a Tacubaya no pasaba, además de que Zaragoza se había convertido en una suerte de lago o río, una pregunta incómoda me brotó desde la boca del estómago. ¿Vale la pena? No lo sé. No lo sé. Ante el vacío que esa respuesta me dejaba, sentí un poco de alivio cuando conseguí abordar el camión. Me puse mis audífonos para escuchar música y me senté cuando tuve oportunidad. No tenía idea de dónde estaba por lo empañado de las ventanas, y esa imagen transmutó en una clara referencia a mi posición en el trabajo y quizá también mi vida. Las gotitas que adornaban el cristal eran las diferentes posibilidades y consecuencias de seguir o no seguir. Como sea, no podía hacer gran cosa en ese momento. Y de la misma manera en que no sabía qué iba a pasar en las próximas horas, desconocía aún más lo que me esperaba en las siguientes semanas. Al final conseguí llegar a casa, a las 2 de la mañana. Intenté seguir trabajando. Juro que lo intenté. No lo sé, siempre he tratado de esforzarme cuando hago un compromiso. Admito que quise demostrarles que podía conseguirlo a pesar de las inclemencias del tiempo, dar el ancho, pero ¿a quién quería engañar? Ese día llegué casi deshecho. Tenía los pies fríos, sentía la garganta explotar y con cada tap los ojos se me cerraban más. Necesitaba dormir. Esa semana no transcurrió tan bien. Estaba enfermo, o más bien seguía enfermo desde la semana anterior, y las lluvias del lunes que inundó las periferias mermaron incluso más mi recuperación. Tuve sueño durante todo el día, casi todos los días, y mi piloto automático ya no estaba funcionando. En una ocasión, mi hermanito pasó por fuera de mi cuarto, que estaba con la puerta abierta. Sentí su mirada y él, con una sonrisa que dibujaba un poco de pena y al mismo tiempo se compadecía de mí, me preguntó: ¿por qué estás enjaulado en tu cuarto? Le devolví la sonrisa
o un intento de, con los ojos entornados, llenos de sueño, y le dije, sí, ¿verdad, amigo? Ya parece eso. Mi número de notas fue bajo esos días. Tanto el ánimo como mi salud no me dejaron avanzar igual, pero aún guardaba esperanza de que las cosas mejoraran la siguiente semana. Aunque poco a poco decidí que no me iba a seguir demandando tanto como había hecho hasta ese momento. Quizá ese fue el sello de mi condena. 2 semanas más tarde, en un lunes lluvioso, el sentimental azul cerúleo del cielo de la madrugada que se despedía de mí, reflejó uno de los colores del día mientras miraba desde el metro que avanzaba a velocidad, con Sigur Rós y sus ángeles durmientes sonando a través de mis audífonos. Mi hora de entrada era a las 8 de la mañana y tenía la convicción de concluir las notas correspondientes. Llevaba buen tiempo para llegar al menos media hora antes, y así fue. Crucé a toda prisa los puentes uniformes y perpetuos. Contemplé el edificio en el que estaba la oficina y me pregunté cómo me vería a mí mismo desde allá arriba, tan pequeño, tan diminuto en medio de la inmensidad, como una motita de polvo. El cielo era gris, casi blanco y neblinoso, difuso, brumoso, y fungía como el lienzo sobre el que se pintaba mi destino. Ese fue el otro color del día. En general podría decir que mi jornada casi transcurrió con normalidad. Llevaba buen ritmo con mis notas y me sentía optimista. Pero para la 1 de la tarde ya comenzaba a sentir los estragos del sueño en mí, pese al café americano intenso que se había vuelto costumbre los días de oficina. Terminé la nota que realizaba en ese momento y me quedé mirando hacia el ventanal de la sala de juntas contigua a mi lugar, el mismo que escogí hace unos meses y en el que me senté casi siempre. Me gustaba mirar hacia ese ventanal, no porque me gustasen los edificios miniatura, sino porque a veces, con suerte, los volcanes se podían apreciar muy bien desde ahí, o en cambio por la noche, en días de luna llena, también se le podía ver, si es que el cielo no estaba nublado. Sin embargo, ese día no se veía absolutamente nada. Todo estaba en blanco por la neblina, y asumo también por la contaminación. Eso llamó mi atención, así que tomé una foto y se la envié a mi mejor amiga, con la que intentaba reconectar luego de ausentarme un poco gracias al trabajo. Ella respondió: suena The God's Weekend Touch, un disco de una de sus artistas favoritas, Aurora. Aproveché esa recomendación indirecta para escucharlo mientras continuaba con mi trabajo. Era la primera vez que escuchaba un disco completo de ella y descubrí que en realidad era muy bueno. Pero lo que siempre voy a recordar fue cuando la canción Exist for Love sonó mientras tipeaba el teclado. Mi corazón se sintió como atravesado por un haz de luz que impregnó la jaula fría y metálica que flotaba en el cielo brumoso. Sentí un amor tan puro y gentil que quise salir volando de la jaula para abrazar a mi amiga. Los ojos se me pusieron cristalinos y por mis mejillas resbalaron tibias y sutiles un par de gotitas que me recordaron mi humanidad. Sin duda, no se trataba de un lunes cualquiera. La tarde continuó. Mi cabeza se sentía un poco caliente. No me dolía, pero me pesaba al igual que los ojos y la espalda, que ya comenzaban a menguar. Aún así, proseguí dándole formato a las notas de revista que me correspondían, mientras comía en mi lugar, a la par que trabajaba para no perder tiempo. Solo me faltarían 2 notas más. Casi lo iba a lograr. Casi. Pero entonces, mis jefes me llamaron a la sala de juntas. Me llevé la computadora para seguir trabajando,
Entré y me senté en una silla que quedaba de frente al ventanal que miraba horas antes desde mi lugar. Solo que ahora el cielo acumulaba nubes tan negras que no parecía que fueran apenas las 6 de la tarde. Ellos se sentaron de espaldas al ventanal. Ella aclaró la garganta y me preguntó cómo estaba. Por mero contrato, por supuesto. Yo le dije que bien. Él solo escuchaba, por lo que ella prosiguió. Pues, Ángel, ya te imaginarás. Ya pasó el tiempo que tratamos de darte, pero sigues sin llegar al número de notas. La verdad es que trabajas muy bien. Ya sabes buscar los temas, armar la estructura y tu redacción es buena. Pero no te podemos seguir esperando. Escuchar eso era algo que en realidad ya me esperaba, o al menos lo contemplaba. Y en vez de sentirme consternado, en mis adentros, sentí cómo se desvanecía de mí un enorme peso. Y entonces, por fin conocí el alivio. Simplemente les agradecí la oportunidad y no era necesario el drama. Ellos dijeron que ojalá en un futuro pudiera volver, de nuevo por mero compromiso. Y yo asentí por cortesía también. Pero sabía que no regresaría por cuenta propia y que ni ellos hablaban en serio. Me dijeron que entregara la computadora y pasara por mi pago de ese día a RH. Les avisé que todavía estaban pendientes algunas notas, pero que podía terminar la que estaba haciendo, si no tenían inconveniente. Por supuesto que aceptaron. Quizá lo lógico era botar todo y largarme de una buena vez de ahí, pero no me gusta dejar las cosas inconclusas. Cuando finalmente terminé, desconecté todo. Cerré sesiones de la computadora que me habían prestado, como cuando cierras las ventanas de un lugar en el que te habías hospedado por un tiempo. Pero ya dejas para siempre. Después de hacer las formalidades correspondientes, me despedí de mis ahora ex jefes y recorrí el pasillo hacia el elevador con la más firme seguridad de mi partida, incluso mayor a la de mi llegada meses atrás. No hice mal las cosas. Tenía esa certeza. Tan solo no fue suficiente para ellos, pero lo fue para mí. Y más que un final, fue tan solo una valiosa oportunidad. Afuera llovía, aunque no con tanta fuerza. Aún así encendí mi paraguas y me dirigí hacia la salida del edificio. Me despedí con una sonrisa de los guardias que abrieron la puerta, pues siempre fueron gentiles conmigo. Y también les deseo una buena noche y que estuvieran bien. Al salir, tomé una honda calada de aire y exhalé lentamente mientras doblaba la esquina del edificio para ir hacia los puentes infinitos. El asfalto mojado en el cruce blanco y negro de la calle me hizo reaccionar un poco. Asumí como real lo que estaba sucediendo, pero no quise verlo como algo bueno o malo, como blanco o negro. Tan solo había pasado y lo iría digiriendo poco a poco. Epílogo. Brumas y lluvias. Oh, fin de otoño, invierno, primavera infangada, estaciones de sueño. Yo os amo y os ensalzo por envolver mi pobre corazón y cerebro con vaporoso lienzo y una tumba imprecisa. En esta gran llanura donde el ábrego juega y en las noches tan largas la veleta enroquece, mi alma, mejor que en tiempos de los tibios renuevos, extenderá sus alas de cuervo largamente. Charles Baudelaire. Al momento en el que termino de escribir y grabo esto, que intento concluir la travesía de los últimos meses que me trajeron de vuelta al desempleo, han pasado ya casi 3 semanas, desde aquel lunes brumoso. Los días han transcurrido en general grises y lluviosos, fríos.
a excepción de los últimos, en los que el sol se ha colado un poquito más en el cielo. Pero lo cierto es que la primavera se despidió de mí, enfangada de emociones y pensamientos encontrados que se acumularon en los meses que precedieron al final. No me arrepiento del camino recorrido, pues a su modo aprendí mucho sobre el trabajo como redactor en sí, pero todavía más sobre mí mismo, sobre lo que quiero y lo que no quiero, sobre a dónde quiero ir y a dónde no. La noche de mi despido, de vuelta a casa, platiqué brevemente con un amigo sobre la situación. Él, con buen ánimo, se alegró por mí, pues me sentía libre, y me dijo: perdóname por lo que te voy a decir, que a lo mejor sonará un poco insensible, pero qué bueno que se terminó tu relación con ese empleo. Y tenía toda la razón. Lo cierto es que no era feliz en ese lugar. Y lo sé, muchas veces no vas a ser feliz en un trabajo. Pero no sé si quiero resignarme a eso. Le comenté a ese amigo que tenía la necesidad de hacer muchas cosas, de crear, de aprovechar mi libertad. Sé que tendré que buscar algo formal eventualmente, pero no quiero volver a renunciar a lo que amo, le dije. ¿Y qué amo? Escribir, leer, ver películas, tomar fotografías, escuchar y tocar música, observar, no hacer nada y hacerlo todo en mi cabeza, desde la contemplación. Ese amigo, muy oportunamente, comentó que una de sus reflexiones más recientes lo llevaron a la siguiente conclusión. El artista no puede vivir del arte, y rescató los ejemplos de Benedetti y Rulfo, escritores icónicos cuyos empleos como taquígrafo y capataz respectivamente distaron mucho de su faceta como escritores, pues escribir nunca fue su trabajo. Así, muchos artistas se ganan el pan de otra forma, por lo que conviene en agregar que en todo caso, el artista vive en el arte y para el arte. Claramente no podré dedicar la totalidad de mi vida a ello, pues la realidad es que soy un joven adulto en edad funcional como empleado que necesita prever su futuro frente a un escenario poco prometedor. No obstante, tengo la certeza de que no puedo ni quiero soltar mi impulso creativo, mi necesidad de decir algo más, algo que importe de verdad. Y escribir esto, decir esto, sin que necesariamente alguien más lo llegue a escuchar, es algo que me importa de verdad. Sinceramente no sé con exactitud qué seguirá después. Puede decirse que este es mi primer paso. Por supuesto, volveré a buscar empleo, ya lo estoy haciendo, pero también quiero retomar proyectos e iniciar otros nuevos. Las 2 semanas pasadas me tomé un poco de descanso, mi espalda lo necesitaba urgentemente, pero ahora que comienza julio, es tiempo de volver a empezar. La ventaja es que en esta ocasión no siento la premura por encontrar un trabajo de manera inmediata, pues afortunadamente mi padre ya consiguió uno y curiosamente, su primer día en su nuevo empleo fue mi último día, cuando me despidieron. Supongo que fue una por otra, y eso de cierta manera me alegra, pues no es que esté a la expectativa de depender de él, tan solo creo que es importante que él asegure su retiro, por lo que ahora puedo buscar un empleo adecuado, con más calma, sin tener la prisa por ser una posibilidad de apoyo económico en casa. Reconozco que eso es un privilegio, pues no todo mundo puede tomarse un descanso luego de un despido. Pienso en todos esos rostros que miraba en el transporte público los lunes y jueves, por la mañana y por la noche, cada uno con una historia particular, pero posiblemente todos ellos con el mismo propósito: trabajar para sobrevivir. Quizás se reirían de mí, con cierto dejo de apatía, y no los culpo. Sin embargo, insisto en hablar sobre esto por el panorama al que me enfrento. Mismo escenario de otros compañeros de mi carrera y de personas de mi generación. No es un secreto que la precariedad laboral en jóvenes se ha recrudecido en los últimos años, tanto por la paradoja de los 1000 años de experiencia para conseguir tu primer empleo con el que pretendes comenzar a hacer esa experiencia, como por la excesiva explotación, que es cada vez menos aceptada.
El otro día, hablando con mi mamá, ella me contó sobre sus primeros años trabajando en el empleo en el que ahora lleva casi 2 décadas. Sus jornadas laborales eran extenuantes y el trato que recibía, bueno, era poco amable. Pero llamó mi atención lo que ella dijo y cómo lo dijo, pues señaló que siempre ha creído que los primeros años serán demasiado pesados y te verán y tratarán como un tonto, pero formarán la experiencia y posibilitarán que en los años que siguen nadie te diga nada. Reconozco esa perspectiva, ese sentimiento que ha atravesado a empleadas y empleados mexicanos. Matarse y aguantar, porque no hay de otra. Lo intenté y de todos modos terminé despedido, lo cual, bueno, está bien. Pero no sé si quiero volver a hacerlo de la misma manera. Se dice que cada vez son menos las personas jóvenes que duran en un empleo. No porque los corran, sino porque se van por cuenta propia gracias a esos factores. Quienes se quejan de esto dicen que ya no aguantan nada. Pero, ¿por qué habría que aguantar una vida laboral tan poco digna? Lo sé, es más complejo, pero no creo que este modelo laboral siga siendo sostenible. Muchos ya se dieron cuenta y aunque las grandes empresas y los veteranos dueños de esos corporativos se quejen, la verdad es que el cambio de paradigma en el empleo y el empleado es algo que está sucediendo. Para finalizar, solo me queda agregar que ser desempleado no debe ser un motivo de vergüenza. Antes de entrar a este que fue mi primer empleo formal, sentía ansiedad y culpa por no poder conseguir un trabajo, por no hacer lo mismo que otros compañeros de la carrera que quizá empezaron desde antes de terminar, por ser rechazado en múltiples procesos de selección sin más explicación, por haber estudiado lo que estudié cuando quizá pude escoger una carrera con mejor campo laboral, o simplemente por no haberme puesto a trabajar en cualquier otra cosa. Pero no ha sido mi culpa. Y quiero decirte a ti que me escuchas, que si estás desempleado o lo has estado y te has sentido así, tampoco ha sido tu culpa. Solo tú sabes lo mucho que lo has intentado, a lo que has renunciado, lo que has sentido y pensado con o sin empleo, lo que te ha dolido por creer que no eres válido si no eres un productor más. El trabajo no define tu valor humano. Eres más que un empleo, que números, que vistas. Ya eres alguien. Eres tú. Y no dejes que ellos te digan lo contrario. Es de noche. El inmenso oleaje metálico se alza a mis espaldas. Miles de luces viajan a más de 80 kilómetros por hora bajo mis pies, mientras pintan las calles del mundo postmoderno. Desciendo por el puente infinito y después de eso, bajo y bajo y bajo. No estoy más ahí. Una mañana de julio, puedo sentir el sol de verano que incipiente calienta mi espíritu y despeja la bruma de la mente. Vastos campos reverdecidos por la lluvia y glaciadas montañas se alzan en el horizonte, cobijadas por nubes ligeras. El suave viento mece y despeina con gentileza mis ideas, como el cabello alborotado y coloreado castaño por ese sol amarillo. Oh verano, es el verano que esperé, para evaporar mis miedos y el ansia que las lluvias precipitaron en mi alma. Esto fue Crónica de un desempleado. Un episodio más de un podcast desde mi cuarto, hasta tu cuarto, o donde sea que te encuentres. Solo recuerda, cuando la soledad te alcance, presiona play.